Señores, soy Luis Novarecio, estos Animales 2020. Hoy un día muy particular, como todos los días, no hay modo de calificarlo porque mañana sabremos en qué condiciones se flexibiliza, se cambia, se modifica la cuarentena. Tema central con estos datos que siguen preocupando por la cantidad de fallecidos. Hoy 62, ya 2.102 en nuestro país. Los infectados 3.624, pero hoy hay un dato. De los 3.600 estamos hablando de 3.300 que corresponden a la capital federal y a la provincia de Buenos Aires, 114.000. Buenas noches a todos en la mesa. Vamos a estar hablando de lo que mañana al mediodía se va a anunciar. Todavía discutiéndose, da la impresión que se va a grabar. Está Carlos Regazzoni con nosotros. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. ¿Estamos en el pico? No, para mí no, nadie sabe si estamos en el pico. Lo que sí que la situación está lejos de estar controlada. O sea, para mí la pandemia está lejos de estar controlada. En el medio de esto, y también lo vamos a ver en Animales, se produjeron declaraciones políticas muy impactantes. El presidente habló de Venezuela, le contestó a Víctor Hugo, habló del memorándum de entendimiento con Irán, algo que se creía ya estaba terminado, y hay una situación económica para hablar. Son los temas centrales que vamos a tener junto con el doctor Aldo Barsanti, un conocidísimo médico clínico que nos va a ayudar junto con el doctor Regazzoni para entender y para saber, Nacho, qué pasa mañana. O sea, empecemos por el dato. ¿Se graba o no se graba el mensaje? No, mañana va en vivo. En la Quinta de Olivos, el presidente con Horacio Rodríguez Larreta, con Axel Kicillof, por videoconferencia Gerardo Morales, Arabela Carreras, gobernadora de Río Negro, y Jorge Coqui Capitanich, gobernador de Chaco. Las tres provincias sacando lo que es Buenos Aires y la ciudad, que tienen problemas actualmente. Jujuy había arrancado muy bien. Luego, ¿A qué hora? ¿A qué hora será esto? A las 11. 11 de la mañana, vivo. Vivo. Ojalá que se cumpla. Empecemos por decir que se cumpla el horario porque hay mucha expectativa. Quiero compartir con la mesa para que nos vayamos, les vayamos contando a ustedes qué va a pasar, qué es lo que se va a anunciar, y empezamos a ver la primera placa de lo que algunos dicen es la flexibilización, otros dicen no es flexibilización, es un chorrito que se abre. Te lo puedo poner, digamos, en estos términos. Parecería ser la falsa apertura de lo que fue el falso endurecimiento de la cuarentena. O sea, blanquear lo que ya está hoy. Lo que van a hacer falsa mañana... apertura del falso endurecimiento. No funcionó el martillazo y tampoco... ¿Coincidís con esto? Que sería una apertura en realidad ficticia de un martillazo en realidad ficticio. Yo creo que no hay, digamos, no se puede seguir insistiendo con lo mismo porque ya se ha dado todo lo que se podía dar. Me parece que mucho tampoco, o sea, la noticia no es buena en el sentido de que si se habilita demasiado la circulación, van a haber más contagios. A ver, vamos a ver, lo saludo a Aldo Barsanti, nuestro amigo médico clínico. Aldo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Luis? Un gusto Un placer. Primera pregunta muy cortita y vamos a analizar con Regazzoni y la mesa lo que va a pasar mañana. ¿Estamos en el pico de la enfermedad, según usted, Aldo? No se puede saber. Creo que estamos transitando momentos de máxima contagiosidad y probablemente estemos cerca de esto, pero nadie puede afirmar esto hasta que no empiece a bajar, digamos. Claro. La misma respuesta de siempre, ¿no? Es el único modo. Entender si bajó es que habíamos llegado al pico. Nacho, la apertura va a ser gradual, lenta y programada. ¿Qué es esto? Esto se lo dijo Alberto Fernández a los infectólogos en la reunión de esta mañana. Les planteó que en realidad recibió primero el informe de ellos y él les planteó que la decisión era política y que de alguna manera iban a hacer una apertura muy cuidadosa, teniendo en cuenta que si hay un rebrote de contagios, se vuelve a cerrar. Es decir, no es una razón sanitaria, Rosario, por la que se abre. Yo comparto un poco el concepto Mangel, ¿no? O sea, una apertura de lo que no se había cerrado, es raro, pero digo, es una cuestión política, social, de no soportar más y económica de crisis severa que hay, ¿no? Totalmente, incluso la decisión se había tomado antes de la reunión con los epidemiólogos, se viene tomando desde hace días. Y con respecto a lo que decía Romina, también hoy el presidente en su intimidad, a su círculo más íntimo, le reconoció que estas 3 semanas no funcionaron para amesetar la curva. ¿Qué significa esto? Que la cuarentena no se cumplió estricta de manera en el conurbano, sobre todo, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. El martillazo no fue tal. Por eso, Nacho, la curva de letalidad no acompañó el crecimiento de los casos. Eso fue, digamos, el punto central que dijo el presidente. Como bien dice Rosario, no se amesetó, lo cree el presidente, pero sí lo que rescató es que no creció la cantidad de muertos. Bien. Igual lo que dijeron, perdóname, en estas reuniones, uno de los ministros de Salud que participaron fue que el número de ayer fue una piña.
no lo esperaban. Y esto también a todos nos llama la atención, por ahí Regazzoni lo puede explicar, pero más o menos se estaban acercando, por eso esperaban al miércoles. ¿Te acordás que muchas veces dijimos que el miércoles era el día porque podían ver cómo había funcionado esta supuesta cuarentena dura que respetaron muy pocos, y sobre la cual tampoco, si querés ver, hay actas, ni hay sanciones, digamos, eso te demuestra que la gente en parte hizo lo que quiso. Pero directamente dijeron que fue una piña, no lo esperaban. La desazón que había en el día de ayer, después de haber recibido estos números, realmente esperaban otros. Ahora, esta parte es la que yo no sé, la manera en la cual trabajan, donde no pueden prever, o por lo menos que creyeron que la gente iba a comportarse de una manera en la cual no se comportó, o el virus no se comportó como creyeron que no se iba a comportar. Cada vez que viniste, Carlos, la cuarentena está agotada, dio todo lo que podía dar, ahora hay que pasar a otra fase. Esto lo demuestra. Claro, porque nunca dejó de aumentar la positividad de los test. Cada vez mayor porcentaje de test da positivo. Eso indica inequívocamente que cada vez detectamos menos casos de los que realmente hay en la sociedad. Y esos menos casos que cada vez detectamos es menos que aislamos y más que contagia. Claro. Eso es un hecho que casi no hay consenso en todo el mundo al respecto. Entonces, la ola se está formando. Yo creo que ya estamos en una situación, para mí, epidemiológicamente, hay muchos signos que, tanto en lo que es los servicios, los sistemas de salud, los hospitales, con los contagios entre el personal de salud, como en los barrios, el virus está circulando. Claro. Bueno, tenemos esto. Lo que se va a pedir mañana, cuentan nuestros periodistas, es una suerte de responsabilidad. Hacete cargo, o sea, sabés lo que tenés que hacer, distanciarte, cuidar con barbijo, lavado de manos. Depende de vos. Depende de vos. Pero mirá, qué advertencia. Tenemos el pie arriba del freno. Esto lo que me plantean es, a diferencia de otras cuarentenas o renovaciones de cuarentena, si la primera semana ven que es un caos la calle, que no se respeta lo que es la cuarentena fase 3, van a pisar el freno, Luis. No hay duda de eso. Lo planteaban cerca del gobernador Kicillof, que va a estar atento la primera semana sobre todo. Claro, y no se va a hablar de flexibilizar, sino de reapertura. Sí, Romina. No, yo me vuelvo a preguntar qué es pisar el freno, digamos. Desde que empezó la cuarentena, desde marzo, siempre lo escuchamos a Ginés, a Goyan, al propio Quirós decir con un pie en el acelerador, ¿se acuerdan? Y un pie en el freno constantemente. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿dónde está el freno? Porque a esta altura, realmente, la posibilidad, ya lo hablamos, dos prórrogas previas, la posibilidad de que la gente vuelva a sus casas, cierre los locales. De hecho, la orden que hay, y esto es off the record, pero te lo dicen todos los funcionarios, es pasar por un negocio. El negocio está con la puerta semiabierta, le avisan, tratan de persuadir, gracias, no me salía la palabra, al comerciante, dan una vuelta y vuelve a estar abierto. Entonces acá, a mí la parte es personal, la opinión, pero digo, sé que se discutió, la parte de pedirle responsabilidad a la gente, mucha gente no ha sido responsable y gran parte de los contagios en lugares que tuvieron que volver y que no tenían casos, tuvieron que ver con irresponsabilidades. Entonces, me parece que está faltando una presencia, no quiero usar y no quiero que me corran con la palabra represiva, digamos, del Estado, pero la fuerza del Estado no la estaría viendo. Aldo, ahí hay un dilema. ¿Cómo manejar el tema de, ya entendimos, deberíamos ser responsables? El planteo Mangel es, no estamos siendo responsables, o hay un sector que no es responsable. ¿Cómo manejar este momento de la cuarentena para permitir ciertas libertades responsables, pero a su vez controlar que se cumplan? Yo coincido con el doctor Regazzoni que la cuarentena ha entregado lo que tenía que entregar en cuanto a la dureza, y el hecho está en que cuando se trató de poner una cuarentena dura, evidentemente no se cumple. Yo creo que el distanciamiento social, la responsable, la utilización del barbijo y el tratar de evitar los lugares concurridos y cerrados, que es lo que han hecho los japoneses, si bien nosotros obviamente no somos japoneses, sin cuarentenas y pudieron contener la pandemia, es la base de esto. Es decir, no tener contacto cercano, evitar los lugares concurridos, cerrados y no ventilados, y utilizar métodos de protección como el barbijo y el lavado de manos. Esto debería funcionar significativamente, pero esto está en la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos, y es difícil que el Estado a esta altura pueda hacerse cargo totalmente de ello. Ahora, hay otra alarma que se está planteando en este momento, que se prende ya como amarilla, que son las ocupaciones de camas. Está Javier Calvo desde su casa por razones de distanciamiento social. Javi, esto es una alarma que se le está planteando al gobierno. Buenas noches. Sí, ¿qué tal, Luis? Sobre todo porque las últimas cifras no dejan de trepar en cuanto a la ocupación de la terapia intensiva, particularmente en la ciudad de Buenos Aires,
juntando el sistema público y el sistema privado. Ojo, porque a veces escuchamos al ministro de Salud de la ciudad hablar de la capacidad de las terapias en los hospitales públicos. No habla de los privados. Bueno, en los privados la capacidad está más saturada que en los públicos en la ciudad de Buenos Aires. Y hoy entre los dos están sumando un porcentaje de ocupación de casi el 75%. En la ciudad, las terapias intensivas, tanto públicas como privadas, están en las 3/4 partes ocupadas. Correcto. Esa es la cifra que maneja el Ministerio de Salud de la Nación. Muy por encima de la cantidad de terapia intensiva disponible que queda en el Gran Buenos Aires. ¿Pero por qué? Porque hay muchas más camas disponibles en el universo, claro, en la ciudad de Buenos Aires que en la provincia de Buenos Aires. Pero se está llegando a un punto peligroso. Hoy el mismo director del Hospital Santoyani, uno de los hospitales de la ciudad, junto con el Argerich, que son los considerados más conurbanos. ¿Por qué? Porque son los que están más cerca de los límites de la ciudad con el Gran Buenos Aires. El director del Santoyani decía que ya no tenía disponibilidad de respiradores, claro, en el hospital. Bueno, es interesante preguntárselo a Carlos, porque aprendimos con ustedes que tenés infectados, fallecidos, el índice de duplicación y camas. ¿Cuánto preocupa esto que está planteando Calvo? Para mí ya estamos en situación crítica, porque lo que te queda es el 30% de pocas camas. No es que quede el 30% de 10.000 camas, que el 30% de 2.000 camas de terapia intensiva que debe haber entre el sistema público y privado. Entonces quedan muy pocas. Y lo segundo que es más preocupante es que los eventos que van a determinar que se ocupen esas camas ocurrieron hace 20 días. Entonces, lo que hagas hoy ya no tenés control sobre esa fase. Eso es el gran problema que estamos teniendo. Cuando vos te centraste en camas, lo que estás viendo son eventos que ocurren. O sea, claro, ya no podés controlar lo que pasó. Entonces ya no sabes, es una de las tantas incertezas que tenemos. Lo segundo que acá es indispensable, porque ya no hay otra alternativa. Nosotros tenemos que multiplicar por 10 la capacidad de hisopados, de trazabilidad y de aislamiento. O sea, hoy tuvimos 3.600 casos, hay que saber que hay 36.000. Ah, no, vos decís la capacidad, es algo mucho más difícil. Los 10.000 que se hacen por día. Claro, digamos, porque no tenés otra herramienta. Y esto es por mucho tiempo que va a ser así. Entonces nosotros hoy, además de, como dijo el doctor Barsanti, las medidas que son indispensables y que es lo que hay que hacer, yo agregaría que se puede mejorar mucho la calidad de los barbijos. Hay que mejorar ampliamente la protección del personal de salud en los hospitales, pero ampliamente. O sea, eso tiene que desbordar la cantidad de equipamiento. Se puede fabricar todo en Argentina, no hay que comprar un solo de camisolino, delantal, nada afuera. Y lo otro es multiplicar por 10 la capacidad de testeos, que es lo más difícil de todo. Yo quería preguntar esto, digamos, en esta semana venimos contando qué es lo que se va a anunciar mañana, ¿no? Se habla de flexibilización, se habla de reaperturas y demás. Y me gustaría hablar con los doctores Regazzoni y Barsanti, finalmente, ¿qué se va a anunciar mañana? Que es bastante parecido a lo que teníamos, o sea, comercios de cercanía. Comercio de cercanía, no en avenidas principales, en la Ciudad de Buenos Aires estoy hablando, está claro. Industrias en la provincia de Buenos Aires vuelven todas a funcionar, comercios también de cercanía, las salidas recreativas en la Ciudad de Buenos Aires vuelven, la salida con chicos, también vuelven los runners, la ampliación de las salidas con los chicos a 2 días en la semana, con la expectativa del jefe de gobierno porteño, que después de este anuncio va a ser luego un propio anuncio él, en el que va a explicar de alguna manera también que vuelven las peluquerías. O sea, ¿el lunes es este o no, o el 27? 29 vuelve, peluquerías. Abren las peluquerías con los protocolos en Cava. Negocios de depilación y manicuras. ¿Todo esto puede complicar, puede favorecer la circulación, Carlos? Todo esto favorece la circulación. Yo entiendo que no hay, o sea, la situación ya es probablemente muy apremiante, pero entonces hay que extremar los cuidados de las barreras físicas. La máscara facial, el barbijo, la higiene de manos y la ventilación del ambiente. Pero entendamos que toda liberación que se hace aumenta la circulación, aumenta los contagios y aumenta la ocupación de camas. Eso es una cosa lineal. Ahora, no, perdón, yo creo que quería preguntarle a los doctores también. Digo, si a esta altura y teniendo en cuenta el anuncio de mañana, uno puede evaluar ya cómo fue la gestión de la pandemia por parte del gobierno de Alberto Fernández. Porque claramente él hizo una opción al principio de esta
cuando llegó el virus a la Argentina, que fue: yo apuesto por la herramienta sanitaria. Digamos, las vidas no se recuperan, los empleos, la economía, eventualmente sí. Prefiero 10% más de pobres que miles de muertos. Esa fue su apuesta. Digo, ¿nos alcanza a esta altura del partido? Todavía tenemos que esperar más para saber si fue o no una buena gestión, una buena elección de pandemia. ¿Por qué? Porque escuchamos de vuelta a los ministros de Salud decir que se vienen 3 semanas desastrosas en cuanto a número de casos, en el momento donde además se está dando la apertura. Sí. Entonces, antes de responder esto que me parece interesante, para saber, podemos evaluar después de 120 días. Hay algo que parece que el presidente tomó en cuenta para que lo sumemos a esta evaluación que plantea Romina, que es la letalidad. Para el presidente, ¿es alto, bajo? ¿Qué evaluó el presidente hoy en esta reunión? Ahí lo decía Nacho también al principio. Esa es la filmina que se mostró hoy en la reunión con los infectólogos. O sea, suben los casos, lo que dicen en la Casa Rosada, subieron los casos. Estamos en un momento de pico, lo vimos ayer, pero la letalidad baja. Y la letalidad es esa curva que vos ves roja, Luis. O sea, acá veo la parte más alta, en mayo, ¿no? 30 de mayo. Exactamente. O sea, más o menos estamos hablando. Exactamente. Entonces, ese es uno de los argumentos para decir, bueno, el sistema sanitario está funcionando bien, los que se contagian se recuperan, la letalidad está obviamente centrada en la cantidad de contagios, no de habitantes, ¿no? Claro. Y esta es la curva que se mostró hoy. Me parece que la única curva alentadora que se mostró hoy. Perdón, pero los muertos se multiplicaron por 4 o por 5, y la verdad que por más que baje la letalidad, si vos tenés una explosión de casos, ayúdame Carlos, te estallan en el sistema sanitario porque vas a tener más muertos. Eso es un dato muy técnico y muy específico. 2% es la mortalidad, casi la de una cirugía cardiovascular, o sea, una mortalidad muy alta. La letalidad esa, o sea, es algo... Quiero recalcarlo porque es un riesgo muy grave, muy alto que estamos usando. 2% en salud para una enfermedad con tanta contagiosidad es altísimo. Es alto. Es algo importante. De hecho, paralizó al mundo por algo. Es un dato técnico. Tiene que ver porque bajó mucho la edad promedio de los contagiados. Normalmente se cree que la letalidad esperable es del 1%. Ahora, hasta llegar a eso, reitero, lleva tiempo. ¿Por qué? Es interesante. Los contagios de hoy no explican la letalidad de hoy. La letalidad de hoy se explica con los contagios de hace 15 o 20 días. Entonces, es otra la composición, digamos, que hay que hacerse. De todas maneras, al nivel de testeos que estamos, todos estos son especulaciones, porque el nivel de incertidumbre es imposible. Ahora sí, sumo lo que decía Romina, ¿no? Para preguntarle a Aldo. ¿Funcionó? Yo hoy escuché un médico, un especialista, crítico del comité de asesores, que dijo: a esta altura hay que concluir que cerramos muy temprano y abrimos en el momento menos oportuno. Es decir, avanzamos el 19 de marzo con una cerrazón absoluta y no había motivo, había que preparar para explicar qué era una cuarentena, cómo hacerlo, y ahora que necesitamos abrir por razones sociales, económicas, lo hacemos en el peor momento. ¿Coincide un poco, sumándome lo que planteaba Mangel? Sí, yo creo que el cierre precoz permitió en alguna medida la preparación del sistema de salud, que de por sí era muy endeble, no era comparable al de otros países. Esto tal vez permitió comprar respiradores, armar camas de terapia intensiva. Tal vez no se contempló de manera similar el abastecimiento de test para salir a testear masivamente, con lo que decía el doctor Regazzoni está clarísimo, es decir, hoy sabemos que estamos testeando muy poco porque no puede ser que tengamos 40% de positividad, quiere decir que si pasamos el 10% de positividad estamos testeando mucho menos. Esa parte tal vez fue más débil, permitió estructurar mejor el sistema de salud, pero faltó una estructuración de trazadores entrenados masiva para testear en gran cantidad y poder de esta manera disminuir la contagiosidad de los pacientes asintomáticos o oligosintomáticos. Sí, esto creo que fue tal vez lo que... Entonces esto suena ahora con el final de la película como que cerramos muy temprano y ahora estamos viviendo en un momento donde probablemente estemos camino hacia el pico de la pandemia. Suena, sí. Razonable esa aplicación. Sí, Nacho. Mi duda tiene que ver con lo que el otro día planteaba el doctor Pola, que decía que a la cantidad de contagios había que multiplicarlo entre 9 o 10 para determinar cuántos contagios reales había en función de los detectados. Hoy en Argentina hay 114.000 detectados. Si se lo multiplica por 10, estaríamos llegando a 1.114.000, un poco más, un poco menos. El 2%, esta cifra que mostramos de letalidad,
está lejos de ser la cantidad que sería si estuviéramos hablando de esa cantidad de contagios. ¿Me explico? Sí, claramente. En 1 millón de contagios, el 10%, 100.000. El 1%, 10.000. Estaríamos hablando de 20.000, con lo cual... Porque la cuenta se tiene que hacer sobre los fallecidos, no sobre los contagios. Los contagios es probablemente, en el mejor de los casos, igual es discutido. Eso no lo planteé yo, perdón. Claro. Lo aclaro por las dudas para que no te achaquen que no me achaquen. No es esperable que detecte, en la Argentina se estima, las estimaciones internacionales, el 15% de todo lo que existe en la realidad, de casos. Claro. Pero el punto es que por cada defunción, uno estimaría que hay 1000 casos por cada defunción. Algunos de ellos los detectaste y otros no. El número de todas maneras no es ese. El número probablemente está entre 300 y 500 casos por cada defunción. Un poco menos, claro. Claro, porque la enfermedad es más agresiva. Una pregunta en base a lo que decía el doctor Pollack, lo que dijo anoche el doctor Debag. ¿Cuántas personas, podemos ver, perdón, diré que te lo pido al aire, es absolutamente desprolijo, pero no tengo más remedio. ¿Puedo ver la primera placa del comienzo en la que damos la cantidad de fallecidos y contagiados para hacer la cuenta? Si hay que multiplicar por 10 esta cifra, tendríamos que decir que en nuestro país hay, como dijo Nacho, 1.114.000 infectados. Yo lo dudo porque en España estiman que tuvieron 2 millones de infectados, en España, 2 millones de infectados, y murieron 50.000 personas reales. O sea, documentaron 30.000, 50.000. Y ellos detectaron el 2% de la población tiene anticuerpos y saben que tuvieron 2 millones de personas infectadas. Entonces, Argentina está lejos todavía de eso. El concepto que acá hay que erradicar para esta enfermedad es el de inmunidad de rebaño, no existe. En esta enfermedad, por la letalidad que tiene, la inmunidad de rebaño genera un caos, una crisis social que es insostenible. Entonces, de hecho, los países que empezaron a querer generar inmunidad de rebaño, los dos fueron un perfecto desastre. El caso de Suecia, que tiene una tasa de mortalidad que está 5 veces más alta que la de Alemania, o el caso de Inglaterra, que todavía está pagando las consecuencias de esa mala política. En esta enfermedad, contagiarse es muy peligroso. O sea, no hay que permitirlo. Esta fantasía, no sé, esta hipótesis, no digo fantasía, corrijo, esta hipótesis de vamos a abrir, la gente se va a contagiar naturalmente. Eso es un grave error. ¿Cómo? Ese es un grave error. Y el virus va a perder fuerza. Claro. Ahora, lo que yo quiero preguntarte, por ahí es más una cuestión hasta política, pero a ver, y sabés que he defendido, digamos, del principio de la cuarentena, cuál fue mi posición. Pero qué difícil es hacer un análisis sobre una cuarentena que no se cumple después de la primera fase. ¿Por qué estamos hablando de qué resultados de una cuarentena que no se cumplió? Y a mí no me alcanza con saber que el 80 o 90%, y esto lo pueden decir los doctores, cumplieron la cuarentena o cumplimos la cuarentena, con que un pequeño grupo decida no cumplir la cuarentena ya está afectando toda la salud pública. ¿Por qué digo esto? Nacho recién decía, se vuelven a abrir negocios de cercanía, no en avenidas principales, troncales. No en avenidas principales. Esto va a pasar ahora cuando se termina con la cuarentena dura. Yo venía por Santa Fe y me compré un corpiño. Digo, perdón, ¿no? Hoy. Sí, pero hoy están abiertos. No deberían. Hoy estamos en martillazo. Hoy te permite el takeaway en Santa Fe. No hay takeaway de corpiño. No, pero ella entró. No. Bueno, ojo que es un vos negocio. entraste al local. Hoy ella entró y compró. Yo entré a un local en Avenida Santa Fe. Necesitaba un corpiño, chicos. A ver, no es tan difícil de entender. Mirá la particularidad. Desde Salguero hasta Sánchez de Bustamante sobre Santa Fe tienen que estar cerrados. Desde Salguero hasta que termina Santa Fe y se pero hoy no. forma... Hoy los negocios de venta de indumentaria están todos cerrados. No, Paulino, están abiertos. No. Estamos en fase 1 con el... La cuarentena no dura. No hay fase 1 en la ciudad en ese sentido. Se mantuvo el takeaway para la comida. Pero vos estás hablando de lo que pasa o de lo que debería pasar. De lo que debería pasar. Lo que debería pasar es que tiene que estar cerrado. No tiene que estar cerrado. ¿Cómo va a estar abierta una lencería en Avenida Santa Fe, Paulino? Pero abierto hasta la mitad. Es el que vos vas y lo retirás. Entré, me lo probé, es un corpiño. Eso no corresponde. Encima probártelo, porque algunos negocios, claro, te dicen, llévalo sin probar, llévalo sin... O sea, te puedes llevar la ropa. Aldo, ¿usted coincide con el diagnóstico de Romina de que en realidad estamos hablando de una cuarentena dura, del martillazo, de una cuarentena flexibilizada, que no se cumplió, que siempre se dio un paso más a lo que se había dispuesto? Me parece una observación brillante, casi no podría ponerlo en mejores palabras que lo que hizo Romy. Y esto es una parte del problema. La otra parte del problema es que hay mucho más de lo que nosotros vemos y que eso contagia. Se habla de 10, se habla de 8. Mire, yo le puedo recitar modelos serios
en los cuales el modelo de Santa Clara, estudiado por Stanford, el modelo de las enfermedades de tipo influenza en Nueva York, donde llegan a multiplicar por 48, llegan a multiplicar por 87, es decir, cuando había 100.000 casos en los Estados Unidos, probablemente concluyen, estudiando las enfermedades similares a la influenza, negativas para influenza, que había 8.700.000 casos. Entonces, es difícil saber dónde está. En lo que sabemos de acá, lo que estudió Fernán Quirós en la Villa 31, que fue un ejemplo bastante excelente de manejo, es por 12. Pero podría ser por 48, podría ser por mucho más. Entonces uno toma los pacientes fallecidos, desgraciadamente, y los multiplica por 1000. Son las maneras que uno tiene de agarrarse. Ahora, me gustaría conversar con el doctor Regazzoni, qué piensa, con respecto a la masiva cantidad de casos y de muertes que hubo en Europa, y después la caída del virus. Esto significa alguna forma de inmunización o de algo. Ahora, Aldo, déme un instante porque yo digo, sigamos a Europa, me parece interesantísimo. Quiero decir que aquí el doctor Pollack, que creo que respetamos todos, dijo, en China hay una hipótesis de que ese virus circuló antes y los inmunizó, si no, no podría haberse manejado como se manejó en países pobres, como Tailandia y demás. En Europa, él sostenía la posibilidad de que se hubiese agotado. Pero digo, Javi, vos trajiste un dato que querría retomar, que es la preocupación en Cava de las terapias intensivas. Decime si digo bien, Javier, las 3/4 partes de las terapias intensivas en la Ciudad de Buenos Aires están ocupadas. ¿Cuánto esto pone en situación de preocupación al gobierno? Bueno, lo pone en una situación de mucha preocupación porque justamente lo que esperan algunos expertos es que todavía vengan más casos, justamente porque estamos hasta fin de julio en lo peor que vendría a ser el invierno y las enfermedades respiratorias, las gripes, etc. Pero a mí me gustaría, a esta altura, después de 4 meses de cuarentena, plantear una disidencia respecto a que fue una cuarentena que no se siguió. Me parece que, por lo menos en el área metropolitana de Buenos Aires, si vos decías hace 4 meses que íbamos a estar 4 meses en cuarentena más dura, más blanda, más light, más diet, más inflexible, yo te iba a decir, es imposible porque no respetamos las reglas, nos vamos a cagar en la cuarentena. Y la verdad que, en términos generales, en el promedio, ha sido muy notable el respaldo que ha tenido desde lo social a esta cuarentena. Pero la verdad, no se aguanta más. Bueno, Este negocio que le vende a Romina no lo hace por jodón. Por supuesto que no. No, claro que no. Pero yo no comparto el diagnóstico que se ha respetado. No. Creo, de verdad, que me parece que no, digo. Y esto lleva a una preocupación al gobierno, porque su herramienta sanitaria fuerte, con la que está hablando, está muy debilitada. Y también en el medio un contexto político sobre el que me gustaría empezar a hablar, porque es un día de muchísima data política, que algunos denominaron fuego amigo, Nacho, otros dijeron errores no forzados del propio presidente, pero digo, hay una preocupación en el medio de tener que anunciar la cuarentena, la flexibilización, este tema, ¿no? Me lo decía un hombre que estuvo en Olivos con el presidente, le están rayando el auto todo el tiempo, haciendo la analogía de que se lo critica al presidente por absolutamente cualquier cosa. ¿Qué pasó hoy? El presidente recibió críticas muy duras de Víctor Hugo Morales por la posición de Argentina frente a la situación de violación de derechos humanos en Venezuela. La declaración que firmó la Argentina no le gustó para nada a Víctor Hugo Morales, lo salió a criticar, agarró el presidente, se comunicó con el programa de Víctor Hugo Morales en la radio e intentó de alguna manera recomponer. La pasó muy mal, lo criticaron en vivo, en directo, y de alguna manera terminó todo el ambiente en Olivos terminó rodeado de toda esa situación. La pasó seriamente mal. Se lo están rayando y claramente se lo raya él mismo, ¿no? El auto agarra las llaves y se lo raya porque él mismo es el que también instala los temas en agenda que no tiene que instalar hoy el gobierno, sin duda, ¿no? Digo, porque las rayaduras del auto es no solo esto.
es Cristina tuiteando Zayat, el domingo con esta nota diciendo los que se reunieron en Olivos forman parte de un entente económico que postró la Argentina. Es organismos de derechos humanos como Eve de Bonafini, Honora de Cortiñas, y así sucesivamente. Yo querría escucharlos a ustedes para saber por qué el presidente toma esto, pero lo primero que quiero decir, y me parece que es fundamental, en lo personal yo creo que en Venezuela hay una dictadura. No es demasiado, hay que tomar un manual de instrucción cívica que tenemos en 5º año, y cuando no hay libertad de prensa, hay medios censurados. Cuando hay presos políticos, hay presos políticos. Cuando no hay libertad de circulación y expresión, eso se llama falta de Estado de Derecho. Acá y en Mozambique no hay ninguna discusión. Lo que llama la atención es que el presidente sube, como bien planteaba Nacho, esta discusión después de que la Argentina tuvo una posición. La verdad es que la posición del gobierno de Alberto Fernández en materia de política internacional es muy errática. Se pasa desde el insulto previo a Bolsonaro, nada menos que el presidente del socio comercial más importante de este país, a tratar de recomponer y luego decir extraño a Lula, a decir que el capitalismo va a quedar en situación de sufrimiento mientras se está negociando con los más responsables del capitalismo en el mundo en la deuda externa. O hoy, cuando en el Comité Judío de Nueva York, el presidente de la Nación, que, perdón la autorreferencia, en un humilde programa que tenía 24, había criticado por bochorno jurídico y de derechos humanos el memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán, hoy dice que es un memorándum que él mismo criticó. La verdad que no logro entender solo esto. Dice que él mismo criticó. A ver, acá me parece que sí hay una razón para poner la agenda. El resto realmente no se entiende. Recordemos que el 18 se cumple 18 de julio, el domingo cae, ¿no? Se cumple 26 años del atentado a la AMIA, que no fue efectivamente, y lo dijo el presidente, un atentado que se hizo en Tel Aviv, se hizo acá en Pasteur al 600, fue un atentado contra la Argentina, un atentado que sigue impune. Fíjense que el juez que tenía la causa termina jubilándose tranquilo y se va a la casa cobrando la jubilación, y de la causa no se sabe absolutamente nada. Ahora acá, de alguna manera, ha sido un guiño claramente a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? ¿De vuelta? Fue un guiño de Alberto. Lo que hoy dijo Alberto Fernández es... Fue un guiño a Cristina Fernández de Kirchner. Alberto Fernández, que en su momento, como decís vos, en la nota que te dio, en la nota que le dio escribió también, escribió en La Nación del silencio ensordecedor de Cristina Kirchner, le explicaba como un profesor de Derecho Penal por qué la presidenta debería dar explicaciones en el marco de un encubrimiento por esos 9 puntos donde le permitían a los iraníes que nunca quisieron venir a la Argentina estar al tanto de cómo se estaba manejando la causa. Dicho esto, cuando Alberto Fernández, en lugar de mantener su posición dura que siempre tuvo con el memo, que además tiene hoy la causa, yo no creo que nunca llegue a juicio. Es resucitar una causa no creo que nunca llegue, sepultada. Pero algo sobre el aniversario de la AMIA tenía que decir, y lo que eligió decir, de todo lo que podía decir, hay que ver todavía si sigue hablando, pero justamente como decís vos, una entrevista que pasó Radio High, que se la dio al American Jewish Committee, y que tiene un peso muy fuerte, porque también está mirando a Estados Unidos en un tema que le importa mucho a Estados Unidos mientras está negociando, digamos, es con increíble. El lobby judío más importante que tiene el mundo, claramente. Es un guiño a Cristina Fernández de Kirchner, porque él podría haber dicho y elegido cualquier otra cosa. Pero, sin embargo, dice el memo, bueno, se podría haber hecho otra cosa, pero era una forma de destrabar en su momento la posibilidad de acercarnos a la verdad. Rosario, eso es lo que dijo. ¿Qué explicación encontrás, para que el presidente de la Nación, hipótesis Mangel, le hace un guiño a Cristina Fernández de Kirchner, que de alguna manera termina dándole la razón a Jorge Asís, que anoche dijo: el gobierno de Alberto Fernández, dice Agustín Rossi, hay que abrazarlo? ¿De qué? Si hay que abrazarlo es que está endeble. Y hoy le hace un guiño a Cristina Fernández en un tema absolutamente fuera de agenda, fuera de escena. ¿Por qué hace esto? Bueno, sin dudas es un debate que se está dando incluso en el propio gobierno. Los propios albertistas, si es que hay albertistas en el propio gobierno, están viendo que 7 meses de gobierno, y en vez de empezar a construir políticamente, de tener estos sectores, de dejarlos hablar y demás, se está yendo más al kirchnerismo que a lo que se creía que iba a ser el albertismo. Hoy no vemos una construcción política. Otros dicen, bueno, son recién 7 meses, pero es una postura que está tomando el presidente. Es muy fuerte clara. lo que está diciendo. En el gobierno, los albertistas, si es que hay albertistas, decimos. O sea, todavía... Hay albertistas. Que los hay, ¿no? Claro, son como las brujas. Hay albertistas, no hay dudas, porque está lleno el gabinete de amigos de Alberto, de dirigentes de Capital Federal y demás. Ahora, lo que están viendo
ese sector que no les gusta que le llamen albertista, por eso es mi duda, es que está más cercano al kirchnerismo, Alberto Fernández, que a lo que sería la uno puede esperar que el presidente consulte continuamente con la vicepresidenta, es lo lógico, es la compañera de fórmula, quien lo eligió para encabezar. Ahora, que esté dando explicaciones el presidente sobre una postura de Estado, de su gobierno, que por otro está apoyado en lo que en su momento dijo Cristina Kirchner. En la campaña, Cristina Kirchner dijo, en Venezuela no hay Estado de Derecho, no tiene ningún ruido. Se lo dijo a este cronista. Exactamente, no tiene ningún 2017. ruido. En la primera entrevista que dio, no tiene ningún ruido con el kirchnerismo, lo que hizo el gobierno. Es como una sobreactuación como para congraciarse con el sector más duro. Luis, pero a ver, pensemos algo, por favor. No, perdóname. Sí. Digo, es imposible hacer un análisis si vos no lo mirás, digamos, bajo la lente de la pandemia. Porque Alberto Fernández, cuando llega al gobierno, de la manera en la que llega, después de que Cristina Kirchner anuncia como su compañero de fórmula en la presidencia, en un hecho que es inédito, claramente no tenía, digamos, en agenda los temas que tiene hoy. Y tal vez el desgaste que muchos pensaban iba a ser más adelante. La pandemia le jugó a favor y en contra a Alberto Fernández. Claro. ¿Por qué? ¿Qué era lo que venía a hacer? ¿Te acordás? Reforma judicial, que esa es su bandera y yo creo que se va a plantear en breve, atenti, pues se plantea en breve. El tema del aborto, digo, teníamos otros temas en la cabeza de Alberto Fernández que iba a llegar para venir y gestionar. Se encuentra con esto. La pandemia lo fortalece de una manera donde el kirchnerismo queda rezagado, porque queda como un líder realmente gestionando una pandemia. Y con una, no digo unanimidad, pero con una enorme base de sustentación. Absolutamente, pero eso mismo que lo empoderó tanto, palabra que le gusta a Cristina Fernández de Kirchner, eso mismo que lo empoderó tanto, lo termina desgastando. Y estas fisuras se empiezan a ver a partir de un desgaste que muchos esperaban para agosto, junio, a mí lo que abril, me sorprende, y quiero sumarlo a Javier, es que sea el propio presidente el que sale en un programa radial de Segunda Mañana, y lo digo con total humildad, porque hacemos lo mismo, sea el presidente el que sale a dar la explicación a un editorialista que tiene todo el derecho a editorializar, pero que salga el presidente a contestar, a ser cuestionado públicamente. Yo no sé, Javi, cómo vos viste esta situación y la explicación que le encontrás. Primero de meterse en un tema como el memorándum, que siento posición personal, fue una vergüenza institucional y jurídica de atropellar todo el concepto del debido proceso en el peor atentado que tuvo la historia argentina, y francamente es vergonzoso el concepto de memorándum. ¿Por qué hace esto, Javier? Mirá, alguna gente recordó la vez que Néstor Kirchner llamó a Víctor Hugo Morales para explicarle por qué había comprado $1 millón. ¿Te parece parecido? Bueno, Néstor Kirchner pareciera que es la musa inspiradora de Alberto Fernández, con la diferencia de que Alberto Fernández hoy tiene que gestionar un país que se incendia. No es solo la pandemia, es el incendio de la Argentina desde el punto de vista económico. Entonces, como decía Nacho, el presidente de la nación no tiene un canciller para que salga a responder a los medios, a defender la postura argentina ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela. La información que yo tengo es que el canciller quedó sorprendido. Casi se enteró como un resto de un oyente. Luis, es que ahí tiene que ver con de qué manera no solamente gestiona este gobierno, que es de una manera muy centralizada en Alberto Fernández, en el presidente, sino de cómo comunica el gobierno, que muchas veces comunica desde la calentura del presidente de la nación, contestándole a periodistas, contestándole a una madre de Plaza de Mayo, en una carta, dedicándole horas a un tema que lo podría haber resuelto en una conversación privada, en medio de algo donde se le demanda al presidente, yo no digo actitudes generosas, sino que se ocupe de lo que se tiene que ocupar, que es por ejemplo, lance medidas. Por ejemplo, del tema de la deuda, que me parece que muy bien planteaba Mangel, estás hablando en un centro de enorme poder financiero, con un impacto fenomenal de la comunidad judía, y en medio se está discutiendo el tema de la deuda. ¿Está encaminado? ¿En qué estado está la situación de la deuda? A ver, Alberto Fernández está muy optimista con respecto a la deuda. Hubo un almuerzo ayer en la Casa Rosada. Ahí vemos las fotos. Eduardo Guado de Pedro, ministro del Interior, junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, Máximo Kirchner, presidente del bloque del Frente de Todos, y Sergio Chodor, representante argentino con el FMI. ¿Qué es lo que sucedió acá? Un almuerzo de 3 horas en la Casa Rosada. ¿De qué se habló? Justamente de la deuda. ¿Qué dijo Martín Guzmán?
no nos movemos de la oferta. Esta sí es la última de la última de la última. No nos movemos. ¿Y por qué? Porque Martín Guzmán dijo que hay mucho optimismo. ¿Cuál sería el optimismo? Bueno, el esfuerzo lo hicimos hasta acá, no podemos hacer mayor esfuerzo. En el gobierno lo que creen es que, aunque aún no lograron convencer a muchos bonistas de ingresar, creen que se va a poder finalmente negociar sin litigio. Quiero decir una cosa, lo que está contando Rosario es un almuerzo que no trascendió y que estamos conociendo en este momento. ¿Esto fue ayer en Balcarce 50? Exactamente, en la Casa Rosada. Digo, el ministro de Interior, el ministro de Economía... Acá no hay grietas, acá tenemos los tres sectores además de la alianza, del Frente de Todos. Tenés mucha razón, tenés al kirchnerismo, totalmente, y con Máximo ni hablar, obviamente. Tenés a Guzmán, que viene del albertismo. Totalmente. Massa, que es obviamente el Frente Renovador, y Chodos, que viene, digamos, que es un técnico más que nada. Pero digo, y acá, hoy habló Massa sobre el tema de la deuda, me parece que es interesante para acompañar lo que está diciendo Rosario, escuchar lo que decía el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cuán cerca estamos de acordar con los bonistas? Hoy la pelota está en la cancha de los bonistas. La Argentina hizo un esfuerzo enorme. De hecho, es cierto, y alguien podría decir que estamos logrando o estamos intentando lograr una quita de más de 50.000 millones de dólares entre deuda bajo legislación Nueva York y deuda bajo legislación argentina. Y la semana que viene el Congreso empieza a tratar la ley que iguala a los que están bajo legislación argentina respecto de la propuesta que hicimos a los acreedores que están bajo ley Nueva York. El esfuerzo que está haciendo la Argentina tiene una cuestión muy asociada a lo que llamamos la sustentabilidad. Entonces, hicimos un esfuerzo, hicimos la mejor propuesta, hoy le pedimos a los acreedores que también hagan un esfuerzo, que ganen un poco menos y que entiendan que la propuesta argentina es la propuesta que garantiza que pueden cobrar. Bueno, no es menor que el presidente de la Cámara salga con esto, digo, bueno sería no conseguir un acuerdo. En medio de esta coyuntura argentina y mundial, no conseguir un acuerdo sería una catástrofe en materia de destino de la Argentina. Sobre todo porque se empieza a hablar, y en esta reunión también se habló, obviamente, de la agenda post-pandemia. Y aunque no lo quieran decir, se habló de la agenda post-pandemia con repercusión en la elección del año que viene. O sea, se habló de la elección 2021 en este encuentro de la Casa Rosada. ¿Cómo se llega? Obviamente con un acuerdo sí o sí por la deuda externa y con los proyectos que empezamos a ver, moratoria en el Congreso el primero, blanqueo que va a ser importante para recuperar dinero y ponerlo a circular, y otras reformas como la previsional. O sea que ¿no? cuando le dicen a la oposición que hace política y piensa en la elección del año próximo, están pensando sin duda. En el gobierno también piensan en la elección. Pero claro, porque eso es la política y es la esencia. Muy Todos están pensando. Yo quiero decir algo respecto a lo que ¿Quién veníamos... no está pensando obvio. en la elección? Pero antes de esto, digo, dentro del sector dogmático, ¿no? de la alianza, no hay nadie todavía que vuelva a fantasear con que no arreglemos con... No. Y ahí estaban todos de acuerdo con que sí, se iba a llegar a un acuerdo, no hay que ir al litigio y hay que mostrar que hicimos el esfuerzo, y está el optimismo en el gobierno. Igual, Argentina perdón, tiene la Luis, no voluntad de depende no de disfrutar. ellos, ¿no? Claro. Por eso ellos se pueden poner ellos. todos de acuerdo, pueden almorzar 14 horas, pueden ser Porque optimistas. alguno toma una actitud dura de decir no nos importa, nosotros nos arreglamos En solos. algún momento hubo algún sector por eso que lo pregunto. coqueteó con aquello, digamos. Por eso se perdió tiempo. El problema de Alberto no es la pandemia. El problema de Alberto son los primeros 100 días de gobierno de Alberto, donde no constituyó un equipo, donde no estableció una línea directriz de gobierno, donde no estableció su propia impronta y donde hasta los propios le adjudicaban letargo, retraso, tener casilleros vacíos y no tener una dinámica de gobierno, siendo una persona que en agosto sabía que iba a ser presidente. Entre otras cuestiones, renegociar a tiempo la deuda, que era antes de la pandemia. Era en diciembre, era en enero, era en febrero. De hecho, el 20 de abril es cuando nosotros caemos en default. Ya el 20 de abril, con la pandemia incipiente. La pandemia le da centralidad política, lo toma. Decía Asís, en términos de Asís, empieza el gobierno de Alberto. Bueno, muy bien. Ese gobierno tampoco supo nunca cómo salir de la pandemia. Ahora, en el peor momento, toma la decisión de salir. O sea, nos volvieron a encerrar con menos de 500 personas en unidades de terapia intensiva y ahora nos abren con casi 800 personas. Ahí te van a contestar que con el diario de mañana todos podemos hacerlo. Pero digo, pero déjame volver a una cosa que quiero que vos cuentes porque lo planteas como uno de tus temas, que es la cuestión gremial. En el medio de esto, hoy se producen, yendo de lo particular a general, un bloqueo de camioneros a Mercado Libre porque quieren que la gente que está en carga y descarga pase a camioneros. La verdad que yo digo con un timing, lo de Camioneros y Moyano,
increíble. Porque Bueno, generás bloqueo de una de las pocas empresas que está trabajando, de una empresa que es reconocida mundialmente y que en muchos casos abastece de cuestiones básicas, ¿no? Sí, y que además planifica incorporar más de 1000 empleados de acá a fin de año. De lo que se trata es el centro emblemático inaugurado recientemente de distribución ahí en el Mercado Central. Son 65.000 metros cuadrados, 85.000 paquetes se procesan por día, 85.000. Y efectivamente ahí tenés 1.300 empleados. Están enrolados en carga y descarga, porque Mercado Libre no te distribuye. Lo que distribuyen son los correos. De hecho, los centros de distribución que están bloqueados o que estuvieron bloqueados, en muchos de los casos fueron los de Ocasa, por ejemplo. Son las empresas postales. Por eso el interés por Oca. Por eso va a haber mucha pelea, porque va a haber mucho negocio futuro, porque el takeaway, pero básicamente el delivery, llegó para quedarse. Como consecuencia de eso, vos estás despachando hoy 7 millones de paquetes por mes. Despachabas menos de 2 millones hace un año. ¿Se entiende? Y hay 900.000 personas que incursionaron en compras online que no lo habían hecho. Y es un mercado que se multiplica. Bueno, en ese contexto apareció otra vez Moyano con nuevo gobierno para ver si tiene mejor suerte que con el anterior gobierno, que le encuadró dentro del Ministerio de Trabajo todas esas personas dentro de carga y descarga y no dentro de camioneros, donde sí están los que trabajan en los otros centros de distribución, que son los del correo. Y aparecen también las otras discusiones gremiales, porque reaparecen los gremios en el centro de la discusión. Creo que son los que explican cierta paz, y me permito estar cercano también a Javier en este hecho de que yo creo que muchos cumplieron la cuarentena. Muchísimos. No hay gimnasios abiertos, no hay talleres, no hay lavaderos de auto. Hay un montón de actividades que se cerraron. Un país con 40% de pobres que haya tenido el acatamiento que tuvo es... Exactamente. Yo diría que casi histórico. Bueno, a lo que voy es, lo que explica toda esa paz social también es una foto de ayer, que tampoco trascendió, así como Rosario traía una fantástica imagen del día de ayer que pasó inadvertida, es la de Kicillof con todos los gremialistas de peso importante en la Argentina, desde Hugo Moyano, pasando por el señor de la bancaria, Sergio Palacio, que hoy pactó en paritario un acuerdo del 26% punta a punta para todo el año, con acuerdos de aumentos trimestrales que incluye un 13% en el primer semestre, recordando que la bancaria fue un gremio inédito, no hubo otro país en América Latina que en medio de la pandemia, en cuarentena, se cobijó en la cuarentena, es decir, los bancos estuvieron cerrados la primera cuarentena. Veo Baradel, veo, ¿quién más está ahí? Bueno, ahí está Miguel Ángel Díaz de Udogua, otro de los dirigentes gremiales docentes, pero estuvo Héctor Daer, como uno de los dirigentes encumbrados de la dirigencia argentina, el titular de la CGT, estuvo Carlos Acuña, estuvo Antonio Caló, estuvo el mismísimo Pablo Moyano, además de Hugo Moyano, estuvo Piñanelli de Les Mata, estuvo la gente de la UOM. Fue una convocatoria donde Kicillof, Augusto Costa, digamos, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y Carlos Bianco, el jefe de gabinete, escucharon y empezaron a pensar también el post-pandemia, el día después, la apertura industrial, las preocupaciones de los dirigentes gremiales, las cajas sindicales, absolutamente muy complicadas, como las empresas de medicina en la Argentina el día después, por la merma de consultas y demás, clínicas, sanatorios privados, etc. Bueno, de todo esto se sobrevoló un poco ayer, pero esa foto explica la paz social. Sin esta foto es imposible. De cobijo al frente de todos, con esta dirigencia sindical, pone otra figura, sacá a Kicillof, Correa Alberto Fernández, pone a Juan Pérez y que le saquen el sello del PJ, la cuarentena de 120 días no valía. Sí, yo creo que le falta otra foto también hasta la paz social que Paulino conoce bien, que tiene que ver con el trabajo que están haciendo los intendentes, ¿no? Y con la mayúsculo, correcto. Mayúsculo, porque vos tenés esta foto y tenés esta paz social y tenés a un Caló diciendo, mirá, si acompañamos al gobierno anterior, por decir de alguna manera, que no era nuestro, mirá si no vamos, ahora y en estas circunstancias. Pero digo, vos tenés esta foto y no tenés la foto de los intendentes trabajando como lo están haciendo en territorio y no tenés la ayuda del Estado llegando a los lugares donde tienen que llegar, poco, mal, tarde, ponelo en los términos en los que quiera, emitiendo, todo lo que nosotros sabemos. Yo creo que no te alcanza con esta foto, igual tenés un estallido. Creo que los que están conteniendo de una manera que en algún momento se los va, creo que se los reconoce, de hecho estuvo, ¿no? Zabaleta hoy, o ayer estuvo Zabaleta con Alberto Fernández y otros intendentes, es el trabajo que están haciendo en el territorio. Digo, claro, y trabajo que también tiene que ver con la cuestión meramente sanitaria, pero digo, esto que estamos dando, el marco político que se está planteando, los errores no forzados, por llamarlo de alguna manera, del presidente que lanza una discusión que lo va a volver a tener durante todos estos días en saber qué quiso decir con el memorándum de entendimiento, se da en este marco de contagios que vamos a ver para reabrir la cuarentena no existente, la falsa reapertura de la falsa cuarentena o la posición de otros de nuestros compañeros, que es la reapertura después del martillazo.
Fíjate, Carlos, cómo ha ido evolucionando el tema de los contagios en la última semana. Siempre el celeste es la provincia de Buenos Aires y el verde la ciudad. ¿Te da la impresión que la ciudad está más amesetado? ¿Está bien si digo esto? Bueno, mi lectura es que esto ocurre porque se saturó la capacidad de testeo y el criterio con el cual se testea. Esto tiene que ver no solo con la cantidad de hisopados que se hacen, sino con la cantidad de equipos que van al territorio. Para mí no hay ninguna duda, sobre todo porque si vos pones acá la tasa de positividad, no paró nunca de subir. Entonces yo creo que esto es simplemente una foto en la cual cuando vos ves todo el gráfico, hay algo que no hay ninguna duda. Hace 3 meses que en la Argentina los casos no dejan de aumentar y las muertes no dejan de aumentar. Eso ha sido con cuarentena, sin cuarentena, con todas las medidas que se tomaron. Con lo cual, o se modifica la acción o se complementa con cosas que no se hicieron, que quizás deberían haberse hecho antes, pero que ahora es indispensable, porque recién ustedes hablaban de la nueva normalidad. Esa nueva normalidad los países la plantean con dispositivos de vigilancia epidemiológica tremendos, con muchísima capacidad de hisopado, con muchísima capacidad de intervenir, con apps en teléfonos para traquear a la gente. Si no hacemos eso... O sea, vos decís, mañana se va a anunciar esta vuelta a la fase 3, qué sé yo, con un cachito más. Probablemente se pueda salir más, el 29 puedan abrir las peluquerías, van a estar los paseadores de perro, alguna otra cosa más. A eso que es la vieja herramienta de la cuarentena, hay que agregarle ¿qué exactamente? Hay que agregarle un sistema de vigilancia epidemiológica que consiste en 2 cosas fundamentales. Más hisopados, equipos de trazabilidad y capacidad de aislar, y por el otro lado manejo sectorizado por cuadrantes. El tema de los municipios coincido que ha sido un trabajo enorme, pero es demasiado grande el municipio como para observar el fenómeno y gestionarlo desde el nivel municipal. Hay que ir mucho más abajo. Y esto funciona si tenemos una estrategia nacional centralizada. Ahora digo, para que haya más testeo, sigue siendo la misma preocupación, y quiero que lo veamos con Aldo esto, la baja cantidad de testeos. Contame qué datos tenemos respecto a los testeos. Sí, los últimos datos de testeos son los más altos, si se quiere. En el día de ayer se hicieron 13.163 testeos, que eso de alguna manera en el gobierno lo utilizaron para explicar por qué había dado ese salto por encima de los 4.000 positivos, porque fue la primera vez que se superó la barrera de los 13.000. Pero vos fíjate estos datos, Luis. En la última cuarentena, es decir, desde el 30 de junio hasta aquí, el promedio no varió mucho. Es esto que plantea Carlos. El promedio fue de más o menos 9.700 por día, muy bajo realmente. Se hicieron 146.000 test desde el 1 de julio hasta aquí y el promedio sigue siendo muy bajo, 11.200 por millón de habitantes. Estamos entre los más bajos de la región, de una región que de alguna manera muestra cifras muy alentadoras para la Argentina, si uno lo compara, muertos, claro. pero por otro lado, respecto a esto, implica que hay un bajo nivel de detección. Ahora, Aldo, digamos, ¿coincide usted que, respecto a lo que decía Carlos, hay que hacer más testeos, trazabilidad, aislar y hacer sectorizado? ¿El nivel de testeos es bajo en la República Argentina? El nivel de testeos es bajo para los países que han tenido mayor éxito en el control de la pandemia, eso no cabe ninguna duda. También los recursos son más escasos, pero el testeo por el testeo mismo no sirve si no trazamos los contactos dentro de la menor cantidad de tiempo posible y en la mayor cantidad posible y los aislamos. Si no testeos por testeos pasa lo de Chile, ¿no es cierto? Entonces testeos, trazabilidad y aislar. Y en eso implica formar una enorme cantidad de gente que tiene capacidad de intervención epidemiológica, que no es sencillo. Lo que conozco que se hace y cómo lo está haciendo Fernán Quirós o intentando en la ciudad de Buenos Aires es realmente positivo. No sé cómo esto se maneja en el resto del país, pero lo que hay que hacer es sin duda esto. Claro. Ahora digo, me gustaría ver con Paulino cómo estamos a nivel de la provincia, municipio por municipio, porque siempre damos las cifras globales. Es muy impactante. No quiero dejar de hacer una pregunta. ¿Qué fue de la vida de los testeos rápidos que se iba a hacer, que se descubrieron, que se implementaron en la Argentina? Todavía están sin vida. Están en prueba, claro. Están en las últimas pruebas, todavía no tienen un funcionamiento. O sea, voy a decir una cuestión que a lo mejor es incorrecta. No hay una interna ahí entre el Malbrán y el CONICET, ¿no? ¿No hay grieta ahí? ¿Quién podría decir que no en la Argentina? Porque no, si esto... no, pero no que se conozca. No hay que... No que yo conozca. No, digo, porque no llegan. O sea, son test que se habían anunciado
El presidente de la Nación los anunció y pasaron ¿cuántos? Los mostraron, ¿te acordás? Pero el mayor problema hoy está siendo no la cantidad de testeos, sino porque cuántos testeos se pueden hacer por día que no estén los resultados, porque se está retrasando mucho. Hasta 5 y 6 días. Los laboratorios están saturados, ese es el problema. Hay que reconocer acá y entender que montar lo que estamos hablando, y coincido con el doctor Barsanti, todo el equipo, es un gran trabajo, pero es el trabajo post pandemia, porque se trata de alguna manera Argentina tiene que ir hacia un sistema nacional de salud, por lo menos para un sector de la población, donde hace falta una política nacional que esté centralizada, porque después de esto van a quedar muchos problemas muy graves. Claro. Nosotros decimos más pobreza, eso significa más diabetes, más hipertensión, más cáncer, sobre todo en los sectores más populares. Claro. Bueno, veamos un poco esto que decía Paulino, ¿no? ¿Cómo están los casos positivos en cada uno de los municipios? Cada 100.000 habitantes. Claro. Observá que tenés casi 1.000 casos en Avellaneda, tremendo. 700 en Lanús, 695 en Quilmes, 3 de febrero, General San Martín arriba de 650 prácticamente, Lomas de Zamora 550, Las Heras, San Isidro 530, San Fernando 498, Berazategui 476. Solo te extraje los 10, en todo caso, con mayor cantidad de proporción de casos cada 100.000 habitantes. Estos son cifras comparables, para no hacer peras manzanas, sino comparar manzanas con manzanas. Cada 100.000 habitantes en cada uno de estos distritos. Esto se da. Estos son los contagios detectados, por otra parte, porque después viene allí, bueno, quién fue a buscar con el detectar más casos y a cuántos más barrios, cuántos más test se hicieron o no. Respecto a los test, que decía Nacho, teníamos 20% de positividad hace un mes. Con menos test que hoy. Hoy con más test tenemos más del 40% de positividad. Prepárate un ejemplo que quiero ver, que es de la ciudad de Mar del Plata, que vos conocés un montón. Pues digo, había dos ejemplos interesantes, que eran Rosario y Mar del Plata. Sí. Bueno, Rosario se empezó a complicar y ahora quiero ver el tema de Mar del Plata. Sí, Romina, ibas a decir. Perdón, algo para desasnarnos, que me parece que está bien. Me están pasando un listado de hospitales, en principio, de la capital federal, donde semanalmente al personal de salud se lo está testeando con ese kit que vimos. Sí, con ese test rápido. Bien, pues es interesante. Era información que me parece que era de salud. De salud. Muy bien. Personal que está muy bien que se haga regularmente. Bueno, ¿qué pasa, si sale alterado, ahí se hace el hisopado, pero el primer test es el test rápido, o sea que ya lo están utilizando. ¿Qué pasó en Mar del Plata? Bueno, ahí está, porque habló muy bien Romy del personal de salud. Hacía alusión el propio Carlito Regazzoni respecto a que es lo que más tenemos que contener y una de las cosas que más hay que apuntalar en términos de preservar a los efectores de la salud. En Mar del Plata, 92,5% de esta explosión de casos que vos ves ahí, porque es una literal explosión, aumentaron los casos activos 2.500% en 20 días. Nada, o sea, vos fíjate que venía muy bien cero, y el 8 de julio el 7 de julio empieza a levantar y estamos en 10 días, estamos a un ritmo de 30, 40 casos por día. Ahora, de que abrieron los restaurantes. No tiene nada que ver con eso. Mira vos lo que te digo, Nacho. Pero coinciden las fechas. No tiene nada que ver, ¿por qué? Claro. La trazabilidad determinó que el 92,5% de los casos hoy vigentes, menos de 300 activos, en una ciudad donde por primera vez se murieron 4 pacientes hoy. Hoy fue el día de mayor muertos en Mar del Plata, 4 en un día, casi la mitad del total de muertos en Mar del Plata desde el arranque de la pandemia. ¿Por qué decís, Pau, que no Porque 92,5 tienen que ver con un germen y un origen en el Hospital Jusey, el hospital que administra el PAMI. Porque esto es y ahí hay 100 casos y en la correlación están todos concatenados. Sí, Carlos. Esta enfermedad ocurre en focos. En sectores muy concretos y muy circunscriptos. Y por eso evoluciona de esta manera. Uno dice la ciudad de Buenos Aires. No es la ciudad de Buenos Aires, son algunos sectores. Y tiene que ver, por eso los brotes son tan explosivos. El caso de el asado en Mendoza, ¿recuerdan? El baby shower. Exactamente. Bueno, en todo el mundo se ha visto que es así. El 80% de la enfermedad ocurre por este tipo de brotes. El lugar más crítico para estos brotes son dos los lugares más críticos. Los geriátricos y los hospitales. En Mar del Plata hay 3 geriátricos. Por eso es tan importante el caso de Mar del Plata ilustra muy elocuentemente que cuando vos empezás a analizar los casos, la verdad que yo estos meses me he dedicado pero obsesivamente a ver cómo es, se cumple en Argentina lo que se ve en otras partes del mundo. Siempre son focos. Entonces, por eso funcionaría tanto una estrategia sectorizada por cuadrantes. Porque vos podrías liberar a la actividad con relativa tranquilidad el resto del territorio, pero estarías atacando lugares específicos. Pero ayúdame a graficarlo en la Ciudad de Buenos Aires. Si esto hiciera, ¿qué sería? No sé, Colegiales sí y Palermo, ¿cómo sería? Sí, sería así.
hay que usar una técnica de cordón sanitario. Entonces, mientras aparecen brotes en colegiales no se puede salir de colegiales, en colegiales rige cuarentena estricta, se evalúa a la gente con diferentes técnicas, que las hay, hasta que uno está cierto de que detectó y que aisló, como dijo el doctor Barsanti, es así, aisló bueno, a todos Córdoba los está hoy contagios. en eso. Entonces, a partir de ahí se abre. Esa es la estrategia que hoy en día se está utilizando en Alemania, en China, en Corea, y todos los países están ya viendo que es la más lógica, porque por otro lado está el tema económico, que es indudable. Vos no podés tener el país en cuarentena un año. Aldo, para despedirlo y para agradecerle como siempre por esto, ¿se va a producir una flexibilización, una liberación de hecho y de derecho? Recomendación esencial para tener en cuenta en el medio de estas circunstancias. Estamos muchísimos cansados, muchísimos agotados y algunos creemos que ya hemos pasado lo peor. De vuelta a las recomendaciones ya conocidas, que no quiero repetir, el distanciamiento social es fundamental, las máscaras, el lavado de manos y el no estar en lugares encerrados y mal ventilados con abundante cantidad de gente, las 13 de los japoneses, por un lado, y por otro lado no olvidar que hay un concepto que se llama exceso de mortalidad, y el exceso de mortalidad que estamos viendo comparativamente con los meses del año anterior en diversos lugares del mundo es casi un 60% para el COVID y un 40% para patología no COVID. Bajaron a la mitad los infartos de miocardio, cosa que no existe, llegan más tarde los accidentes cerebrovasculares, hacemos menos trombectomías para liberar los coágulos de las arterias cerebrales, el 50%, y aumentaron al doble los paros cardíacos fuera del hospital. Esto quiere decir que el COVID está expulsando la mortalidad no COVID a la comunidad. Con lo cual hay que continuar con los controles médicos, hay que continuar con los tratamientos en curso, no paralizarse por el miedo al COVID y continuar con el extremo cuidado y responsabilidad ciudadana del aislamiento, ¿no es cierto?, y de todas las medidas de distanciamiento social. 30 segundos. El lunes es el Día del Amigo. Es una festividad que uno se acostumbra aquí en nuestra zona a celebrar. Para nada. Para nada. La mejor manera de festejar con el amigo es a través del teléfono, del Zoom o del Skype, y de ninguna manera debemos tener reuniones de vuelta en lugares cerrados, no ventilados, sin barbijo, con gente que viene de distintas burbujas o concentrados familiares, laborales, etc. Por favor, que no lo hagan. Gracias, Doc, como siempre, un placer, No, el gusto de estar con ustedes. Por favor, el doctor Aldo Barsanti, nos quedamos con Carlos Regazzoni para hablar. Todavía hay más para que te contemos de lo que se va a anunciar mañana en vivo a las 11 de la mañana. Entonces se va a hacer este anuncio en vivo, estoy diciendo bien, Nacho, en vivo con los tres responsables de los 3 distritos, ¿no? Exactamente. Bien, eso va a ser. Pequeña pausa, terminamos de repasar con el doctor Regazzoni qué va a pasar a partir de mañana, con qué consecuencias, y hay otros temas tras la pausa. Hablamos de teletrabajo, ¿me promete? Muchas críticas para el teletrabajo. Muchas gracias a todos. A las 11 de la mañana, transmisión especial, por supuesto, de América. Estaremos con Antonio y luego estará Guille Andino para hablar de lo que pase con la cuarentena. Gracias, doctor. Un placer verte como siempre. Soy Luis Novares y estos Animales 2020. Será hasta mañana.